a conversar del tema del momento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las AFP, ya que mañana es la discusión en el Congreso y hay múltiples miradas, pero un consenso, yo diría, transversal de la clase media, vamos a insistir en eso, de todos aquellos que no pertenecemos a los grupos más acomodados de la sociedad, en que nosotros queremos acceder a esos fondos. Y ayer una de las personas que ha sido además quien estuvo detrás junto con Hassan, por ejemplo, en esto de los fondos que se usarían para luego paliar, ¿verdad?, este retiro del 10%, etcétera, es Claudia Sangüesa, economista, que ya ha estado en este programa otras veces conversando con nosotros. Y ayer fue muy comentada una frase de Claudia que queremos preguntársela a ella, si fue así como apareció en el diario El Mercurio, que curiosamente... ¿Está seria la Claudia? Sí, pero es que lo debe haber pasado mal. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, andaba mi nueva mejor amiga, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Fundadora y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor e investigadora de la línea de dimensiones socioeconómicas del conflicto de COES. Claudia, el titular que apareció en EMOL ayer y que realmente fue una cuestión, yo lo vi en la noche en redes sociales y además como te conozco, me dio mucha lata lo que decía la gente y dice, en la práctica es mejor el préstamo a tasa cero que retirar los fondos de pensiones. Ese es el titular que ellos pusieron. Tú estabas, si no me equivoco, para entender bien el contexto, en un programa en La Tercera, ¿verdad? Sí, estaba en un debate, Conversaciones se llama, junto a José Gregorio y Vittorio Corvo. Entonces nos hacían preguntas y respuestas, básicamente, respecto a estos temas. Claro. Pensiones en general. Y claro, mi afirmación es muy desde un ejemplo ilustrativo del efecto económico que tendría para una persona si se ve enfrentada a la posibilidad de elegir entre un mismo monto por un crédito a tasa cero y un desahorro, ¿cierto?, con una tasa de rentabilidad alta. Claro. Sin embargo, eso es un ejemplo que asume un montón de otras variables constantes y asume también que están disponibles, ¿sí? Claro. Nosotros hemos llegado a la situación del retiro de los fondos, no porque creamos que es la política pública ideal, sino que porque sistemáticamente el gobierno ha presentado propuestas que son buenas si uno dice, bueno, esto está bien, pero finalmente llegan a tan poca gente y son tan focalizadas, básicamente, que al final la gente no está confiando en que realmente tenga disponible un acceso a un crédito con tasa cero o que realmente pueda, como sí podría tener disponible los fondos de sus ahorros, ¿no?, de pensiones. Claro, o y sea, por otro lado, en el fondo lo que tú estabas hablando era la política. Te estabas poniendo en un escenario hipotético, en que a ti te están ofreciendo estas dos cosas y tú puedes decidir. Claro. La diferencia acá es que uno no puede decidir aquí, porque al final, y eso yo dije también en la mañana, estaba diciendo que, claro, eso es como el impacto económico, pero básicamente asume que están disponibles. Uno podría eventualmente complementar incluso estos temas, o sea, para darle la opción a la gente de elegir. Si prefiere desahorrar o prefiere pedir un crédito con una tasa muy blanda y ver ahí qué es lo que se prefiere, eso también puede ser. Claro, pero hoy en día, y lo otro que, ¿sí? Sí, no, termina. Ya, no, lo otro que también dije es que hay que mirar el tema del retiro de los fondos en su justo mérito también. O sea, esto está pasando en Australia, por ejemplo. Pasa en varios otros países regularmente. Hay accesos parciales a fondo en casos como de extrema necesidad, como personas con enfermedades terminales, por ejemplo,
o temas incluso para ayuda de pago de crédito hipotecario. Y en Australia recientemente se dio acceso por el tema de la pandemia. Sí con topes, sí con variables de elegibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, en Australia tienes que estar desempleado o haber perdido significativamente tus ingresos. Y aquí lo estamos viendo así como si esto fuera una catástrofe nacional, básicamente. Salen los empresarios... con su cartita. Claro, es como... no tiene ningún sentido. Yo diría que eso es lo otro que un poco salió de contexto. Lo realmente tercermundista ahora en esta discusión ha sido cómo lo estamos llevando a cabo, como si esto fuera una catástrofe democrática, política, social, económica, y no es así. O sea, los países evalúan esta política, justamente pasa en los países donde hay sistemas de ahorro individual. En un país donde hay seguridad social, te aseguro que esta discusión no existe. Claro. Ni siquiera existe, digamos. Sí, pero en un país... Mira, a mí me gustaría, Claudia, si tú me permites, y me corriges por favor, como lo he hecho otras veces y yo te lo agradezco mucho. Aquí hay un problema de contexto también. Quizás en lo pequeño, en lo específico, sea mejor un crédito blandito, que el retiro del 10%. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si aquí no ese es el problema. Yo creo que ahí está la cosa. Sí, claro, si uno, yo no soy economista, pero si ven un crédito que me lo van a dar en un largo plazo, que además me pueden condonar un 25%, que además tiene tasa cero, no es nominal, es real, eso es malo, porque es en UF, pero igual, es bueno, bla, bla, bla. Frente al retiro de 10% de mi plata, que es hacerme más pobre, sí, podemos aceptar que a la larga, en el contexto pequeño, es mejor endeudarse, bla, 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 bla. Si eso en el general lo podríamos, en lo pequeñito podría ser. No es tan difícil de entender. Ese no es el problema. Claro. Ese no es el problema, en mi opinión. Acá hay un problema de contexto general de cómo se maneja la economía en el país, de qué es lo que se hace con las platas de la AFP, de que va a haber además un fondo de ahorro colectivo, de que las políticas del gobierno no han llegado, sino que a muy poca gente, son muy focalizadas, y además hay un tema de desconfianza enorme en el gobierno y sus políticas públicas. Entonces, eso es lo que hay que fijarse, más que lo otro. Yo en eso comparto plenamente lo que dice Claudio. O sea, que hay una cuestión de decir, cuando el empresariado hace su tremendo inserto en el mercurio, lo que hace es meterse en la letra chica, en la cosita, pero no se hace cargo de la pobreza, no se hace cargo de lo que están pasando eso mal. Es los 15 nombres con que por eso te digo. Pertenecen. Por eso digo, pero en el fondo no se hace cargo de la pandemia, no se hace cargo ninguna mención de lo que lo están pasando mal, no se hace cargo de las ollas comunes, no se hace cargo de todo lo que de lo que son las AFP hoy día y cuánto pagan en pensiones. ¿Me entiendes? No se hace cargo de la guerra. O sea, entonces, espérame, termino con esto al tiro, Claudio. Entonces, en el fondo a mí lo que me preocupa acá con este tipo de pequeñeces es que el contexto general es a partir de lo que decíamos, o sea, hay un fondo de ahorro colectivo que se está, ojo, eso es muy importante, la prueba de ese fondo de ahorro colectivo. Hay políticas públicas que la gente no confía y son focalizadas, son para cosas. 600.000 personas dijeron ellas que eran este crédito, y en cambio el retiro por lo menos 1.200.000. Para que seamos muy claros. Por todos lados hay que fijarse en el contexto general más que en la letra chica, en la cosa chica del 10% o no 10%. Porque en el fondo, además si se puede recuperar en el futuro o no. Entonces, y al final del día es el cambio del sistema de seguridad social lo que tiene que importarnos, y lo que influye en esto, y lo que la gente siente que le han mentido, como decía Daniel Matamala, voy a sacar el 100% de mi sueldo. Mentira, cerca del 25%. La plata es tuya. ¿Es mía o no es mía? Entonces, todas estas cosas son las que... Y al final, ¿a quién afecta más? Al empresariado. Y eso es lo que está haciendo, defenderse. Esa es mi opinión, Claudia. Sí, no, yo creo que también el problema de fondo no es tanto si necesitamos la plata para la emergencia, sino que es como lo gatillante aquí es el sistema de pensiones, básicamente. Es la crítica a las FP, la desconfianza en las instituciones, en la que hacen, y además el enojo por la situación
de calidad de vida en la vejez que proyectamos, o sea, y que estamos viviendo. Básicamente, las pensiones son muy bajas, no cumplen con ninguno de los principios de la seguridad social, no son suficientes. Mucha gente que saca pensiones menores a la línea de la pobreza, al salario mínimo, ¿cierto? No redistribuyen, al contrario, porque estamos alimentando como el sistema de capitales. No disminuyen la vulnerabilidad, porque básicamente si te retiras incluso por retiro programado, puede ser que se te acaben los fondos en algún minuto de tu vejez y te quedas sin pensión. Conozco gente que se le acabó. Sí, y por último, tampoco suavizan el consumo. O sea, que eso es toda la idea del sistema de ahorro individual, es que tú vas a ahorrar así de manera tal de que no bajen tus ingresos cuando pasas a la inactividad. Sin embargo, tampoco cumples con eso. Entonces, falla por todos los términos y es una falla que la gente siente, o sea, que siente de verdad porque es real, no es bastante racional. Claro. Yo creo que aquí lo que está pasando es eso, no es básicamente se expresa en este sacar el 10% una crítica al sistema de pensiones que tenemos y que tenemos que cambiar. Y no hemos demorado demasiado, o sea, estamos desde... La primera comisión fue la comisión Marcel, que evaluó ya que iba a quedar mucha gente sin pensión. Después en comisión Bravo ya empezaron a moverse un poco más las agujas hacia por lo menos tener un fondo solidario mixto, ¿cierto?, que dé garantías en la vejez. Pero hay, detrás del estallido de hecho de octubre probablemente, y eso indicaban las estadísticas al menos de las encuestas de opinión, lo que hay detrás es básicamente una crítica al sistema y desconfianza al sistema de AFP. Entonces, eso es lo que hay en el fondo de esta propuesta. Entonces, y lo del fondo solidario... Eso, expliquemos bien, quiero dos cosas. Primero, que nos digas bien, sí, entonces, versus este titular de El Mercurio. ¿Lo desmentimos? Es la manipulación típica de cambiar lo que está diciendo en una cosa Déjeme chica, que me conteste Claudia, pues Daniel. Perdón, siempre hago lo mismo, disculpen. Primero. Desconecto. Entonces, me desconecto. No, ¿cómo se te ocurre? Claudia, ¿desmentimos al Mercurio? ¿Y cuál es tu postura? Esa es la pregunta. Sí, mi postura es que yo estoy de acuerdo con el proyecto que nosotros elaboramos y creo que lo más importante ahí es, y me siento parte además de quienes pensamos ese proyecto, y creo que la gran contribución no es tanto el retiro, sino lo que podemos construir. Y lo que podemos construir es ese fondo solidario colectivo de pensiones que no tenemos. Es un componente, sería el primer paso para crear un componente de seguridad social en el pilar contributivo del sistema de pensiones. Creo que hoy en día simplemente no es, a pesar de que el retiro de fondos, cierto, no es el ideal, no es realmente no tenemos una opción alternativa en la mesa que sea comparable a eso, de ayuda a las personas, pero necesitamos el fondo solidario, necesitamos otro sistema de pensiones para poder enfrentar las consecuencias en términos no solo de este retiro, o sea, de todo lo que significa tener un sistema de capitalización individual que básicamente no garantiza la seguridad social. Perfecto. Yo creo que quedó bastante claro cuál es la propuesta, sí, ¿no es cierto? Ahora, igual yo quería decir algo. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a decir que sacar 10% de este sistema es malo. Si es malo, si obviamente vamos a ser más pobres. Sí, eso es cierto. El problema es que igual vamos a ser más pobres. El problema es que yo creo, no sé si también hay una parte que a mí me falta dentro de nuestra conversación. Es que, por ejemplo, ayer yo leí a Arboe. Voy a leer exactamente lo que dijo. Dijo: es clave que la crisis no la paguen los trabajadores con sus ahorros. Se necesita ahora un plan para la clase media que ayude sin endeudarlos aún más. Felipe Arboe dijo eso a través de su cuenta de Twitter. Y yo pensaba ayer, ¿alguna vez no hemos pagado nosotros las crisis?
Esa fue mi reflexión final en realidad. ¿Y cómo pagamos nosotros las crisis? Con nuestras tarjetas de crédito, porque no tenemos liquidez. Los sueldos chilenos son tan bajos que no alcanzan para ahorros. A una familia de 4 personas que gana 600.000 pesos, que tiene un ingreso de 600.000 pesos, ¿cómo van a tener ahorros si apenas les alcanza para vivir? Para comprar la cantidad de alimentos que necesitan a fin de mes, para pagar el transporte, para pagar algo de los estudios de algún hijo. O sea, es imposible, no alcanza. Entonces, ¿alguna vez no hemos pagado nosotros las crisis? Siempre las hemos pagado nosotros. Y como no creemos en el sistema de AFPs, francamente esa plata, yo creo que ni siquiera yo pertenezco a una generación, tengo 45 años, que ya vi que personas de mi familia ahorraron sin lagunas durante más de 40 años, 41, 45 años, y resulta que cuando jubilan sacan igual una jubilación de 250.000 pesos y bajan a un 25% su ingreso. Entonces, realmente yo no creo, para mí esa plata es una obligación que me obligaron cuando estuve contratada a poner ahí. Y yo con esa plata no cuento, mi vejez la tengo programada con otros dineros que yo he podido ahorrar a lo largo de mi vida. Entonces yo creo que muchas personas como yo están en eso y hoy día lo que queremos es pagar deudas nomás. Onda, de verdad, salir un poco de este sistema. Sí, el punto yo creo que hace Arboe ahí es en el fondo que, claro, como que eso de nuevo pone mal el punto, porque como si fueran propiedad individual de las personas esos ahorros, cuando en realidad para lo que sirven los ahorros en el sistema de pensiones, ¿cierto? Es para financiar la vejez. Y lo que pasa es que la forma en la cual está financiando la vejez es absolutamente insuficiente y no cumple con ningún parámetro de seguridad social. Si nosotros tuviéramos, en vez de un sistema de ahorro individual, uno de ahorro colectivo, por ejemplo, nosotros igual tendríamos que contribuir. Todos los países hay contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, ese fondo permitiría financiar mucho mejores pensiones porque redistribuiríamos los riesgos. Entonces, en estos momentos se va a ver bien cuando realmente se puedan sacar estos fondos, ¿cierto? El 10%. Claro, vamos a ver que finalmente quienes puedan sacar más también son aquellos que han tenido unos sendas de salario, ¿cierto?, más estable, trabajo más estables, con contrato, cotizando por el tope, ¿cierto? Van a ser probablemente hombres y no mujeres, y va a haber unas desigualdades muy grandes, y eso se va a deber justamente a que estamos, eso mismo se traslada a la vejez. Claro. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? O sea, eso es lo que no está bien para un sistema de pensiones. Así que sí, yo estoy de acuerdo con Daniel en que hay que decir también que básicamente no es lo ideal, pero tampoco en estas circunstancias, pero no ha habido nada más. O sea, no hay otra alternativa, básicamente. Claro. Claro, y también hay que reconocer que esto es más profundo que creo que es más profundo que la pandemia. Claro. Es más profundo que la pandemia, es más profundo que con el sistema de pensiones. Yo creo que llegó el minuto de también ponerle mucho acelerador a esa reforma. O sea, no puede ser que todavía esté el proyecto de ley en conversaciones, porque el gobierno no quiere que todo sea un fondo solidario, ¿cierto? Hay que hacer que todas esas cotizaciones adicionales, cualquier peso de cotización adicional tiene que ser para construir un sistema de seguridad social más justo, digamos, que entregue mejores pensiones. Ay, se nos quedó pegada la Claudia. Haciendo tampoco algo muy raro, sino que los países han estado retrocediendo en esta idea de cambiar el sistema. Muchos países porque no, el sistema de capitalización Claudia, individual no fue suficiente. De acuerdo a la OIT, 30 países adoptaron el sistema de Pepe Piñera. De esos, 18 ya retrocedieron. Del informe de la OIT que yo tengo acá, quedan 12. Y 12 está Perú, Chile y otros que también están
dándole vuelta, porque además ninguno es puro como acá, puro así como solo AFP, y el resto, claro, el Estado tiene que meterse la pata. Lo que yo usaba la información que me diste la otra vez, el 0,9 del PIB para los milicos, el 1 y punto y tanto para los que están, estos que tú me mencionabas como... Lo mencionaste así, pues yo hasta lo anoté en mi palito. Y lo tienes siempre ahí a mano, Claudia. Cada vez que conversamos sobre esto, Daniel saca su papelito ahí que lo dejó. Mira, porque esto fue lo que me dijo la Claudia Sangüesa, que es mi nueva mejor amiga. El 1.6 del PIB para la de transición, el 0,9 para las Fuerzas Armadas, 170.000 personas, el 0,4 más menos del pilar básico solidario, y el otro 0,4 del subsidio a las pensiones más bajas. O sea, perdón, el Estado sigue pagando más, por un lado, y por otro lado no es un sistema... Sí, pues sí, así. Entonces, no, Claudia, yo te dije que lo iba a usar y siempre te menciono, Claudia, siempre te menciono. Sí, lo cita con nombre y apellido muy bien, contando el autor, cómo se debe. Oye, me parece súper interesante esta conversación que hemos tenido esta mañana, de sincerar también el diálogo. Creo que es súper importante. Sincerar que finalmente lo que está buscando este retiro del 10% de la AFP, sin que esto perjudique tanto, o sea, haciendo este fondo solidario, ¿no es cierto? Es finalmente sincerar que estamos tratando de darnos una ayuda a nosotros mismos, que este sistema nos ha endeudado una y otra vez, y por eso no queremos finalmente este nuevo crédito, que se entiende, ¿no es cierto?, que sería estupendo, pero si llegara al doble o al triple de personas, no a las 605.000 personas que va a llegar solamente. Con eso no es una ayuda y hay real. Un tema con esto... ¿Qué va a ofrecer el gobierno antes de la votación de mañana? Porque en el fondo acá los UDI y los RN dijeron que esto era lo menos malo. Lo mismo que estamos diciendo nosotros lo dijeron los diputados UDI y los diputados RN que votaron a favor, y que tanto descalificó Juan Sutil diciendo que eran todos unos irresponsables demagogos, y unos populistas. ¿no? Y como populistas, etcétera, esas acusaciones que hace el presidente de adentro, ¿no? Y en ese sentido... Yo pensé que el domingo iba a ser una oferta. Primero dijeron el sábado, después el domingo es una oferta que va a ser a última hora para que los diputados tengan algo para darse vuelta y decir, fue mejor la oferta, entonces no votamos ahora. Eso es lo que está haciendo el gobierno, esperando hasta última hora una oferta, ¿no? Un ofertón. Y decir, es mejor lo que estoy ofreciendo yo a última hora para que usted, diputado, no se me salga las filas. ¿Eso es? Es que en eso han estado desde el inicio, creo, de la pandemia. Y lo que es un error es como primero, es una falta de calidad en la política pública impresionante, porque en el fondo, en vez de adelantarme a resolver, a no generar problemas, simplemente estoy tratando de resolverlos a última hora. Lo que implica falta de mirada también, o sea, tampoco había que ser muy brillante para darse cuenta que era lo que había que hacer. Los países ya estaban tomando medidas importantes. Lo mismo que pasó con la crisis 2 meses adelantado. Claro. Entonces, incluso Estados Unidos, que es un país que uno diría no es la socialdemocracia del mundo, ¿cierto? Tuvieron una visión bastante más pragmática también. Si en el fondo estas condiciones en las que estamos de pandemia gatillan conflictos sociales importantes, y por eso hay que manejarlas con mucho cuidado, digamos, porque la gente está muy sensible y bueno, y está en riesgo la vida de las personas, ¿cierto? Entonces creo que ha sido la tónica de todos estos meses, y yo creo que es nefasto para todos, o sea, para el sistema político, para las personas, y también para el gobierno, ¿para qué decir? Yo no creo que haya nada en realidad que hoy día pueda proponer el gobierno que limite la demanda del retiro de los fondos. O sea, es que yo creo que no responde ya, es inelástica, como diría un economista, como ya no responde a nada que tenga que ver con la emergencia, sino que es más bien un reclamo más estructural, creo. Sí. Se entiende. Porque la gente igual entiende que no hay mucha plata, que es desigual, que no todos vamos a acceder a lo mismo, ¿cierto? Pero al final es lo que la gente quiere, porque quiere que es una voz de protesta también por el sistema de pensiones. Sí.
Dice, Lino Venegas dice, esta contingencia se supera en unión ciudadanos y empresarios conversando hacia un objetivo, el mejorar un sistema de pensiones. Y Laura Montoya lo dice porque yo creo que por varias razones, por lo que anda circulando en redes sociales, pregunta, dice, Claudia, ¿estás de acuerdo con el retiro del 10%? No me quedó claro, preguntan a través del Facebook y te voy a leer, por ejemplo, a Pepe Out, una persona que lleva... Súper confiable. Claro. Dice, Pepe Out, dice, ya es mucho. Incluso la principal economista del Frente Amplio considera que la propuesta de permitir retiro del ahorro para la pensión es una mala política. Parlamentarios de oposición no pueden seguir ignorando tanta evidencia. Respondámosle directamente... Pero eso es una hipocresía. Claudia, respondámosle directamente a Laura, que te pregunta, y a Pepe Out. Sí, nosotros creemos que, yo pienso que el retiro, sin la construcción de un sistema de seguridad social paralelo que pueda enfrentar el costo que va a implicar en pensiones, es esa la política a la que estoy de acuerdo, ¿cierto? Sí, que haya un retiro, pero que haya también la construcción de una seguridad social, ¿sí? Porque esto va a tener implicancias en las pensiones, de todas maneras, y si no tenemos nada más, entonces finalmente el costo lo van a pagar las personas de todas maneras. Y ese proyecto, el proyecto que está hoy conversándose en el Congreso, tiene incluido ese fondo, ¿no? Sí. Sí, tiene incluido ese fondo. Por lo tanto, ¿tú estás de acuerdo con ese proyecto? Sí, y en otros países, de nuevo, no lo veo así como tan terrible. Tampoco. El retiro de los fondos es una política pública que ha sido implementada en varios países antes que esta pandemia y además en el contexto de esta pandemia. Sí me parece que tiene que tener como topes y elegibilidad también hay que evaluarlo, pero me parece que yo habría hecho otras cosas antes que esto, pero hoy día no tenemos ninguna alternativa, esa es la opción. Así que si construimos el fondo solidario y si damos... y que nos permita salir de esta crisis en el sistema de pensiones, entonces diría yo que es una política que tiene que implementarse ahora. Hay más comentarios, por ejemplo, Eliana Gutiérrez dice, me llegó mi estado de cuenta de la AFP y de diciembre a mayo perdí casi 900.000 fondos en el fondo C. Prefiero retirar el 10% y ocuparlo yo. Esa es una conclusión que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, ¿no? Que esto es ya un poquito más estructural. No tiene solo que ver con la pandemia. Es una cosa que tiene mucho que ver. Este fondo solidario sería que tú propones junto con Hassan Akram. Entiendo que ustedes son los creadores como del proyecto, ¿no? Y lo presentaron junto con el Frente Amplio. ¿Es un fondo solidario que quedaría, es permanente o tiene una fecha de término? Nosotros lo imaginábamos como permanente. Porque va cambiando el sistema de a poco. Exacto. Y la idea es que al establecerse claramente ahí en el inciso 2 del artículo 40, indica que las prestaciones que de este fondo sean tal que el retiro no afecte el derecho a la seguridad social. Y por lo tanto es muy importante porque nos fuerza como país a definir qué es el derecho a la seguridad social, cosa que hoy día no está definida, y entonces poder en ese contexto de esa discusión, poder entonces repensar el sistema de pensiones en general. Claro. En estos momentos está el derecho a la seguridad social en la Constitución. En mi opinión, no hay ninguna ley que responda a este derecho. Es un derecho vacío en la Constitución. Sí. Un derecho vacío. Porque el decreto de ley 3.500 no es seguridad social. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, esa es la disputa también que hay. El 1.5 fue aprobado, si el 1.5 por los empleadores y el 1.5 por el Estado para el fondo, como lo decía Hassan.
nosotros todavía no habíamos hecho como un diseño específico, primero porque es iniciativa del Ejecutivo, ¿cierto? Y eso. Pero claro, eso sí es que hacemos un matching 1 a 1. También hay otros diseños posibles, ¿no? Por ejemplo, en el seguro de cesantía, en el Fondo Solidario, empezó con un porcentaje por cada cotizante del Estado al Fondo Solidario y del empleador al Fondo Solidario, pero después se ha transformado más bien en una suma fija que el Estado entrega. Y por ejemplo, en esta coyuntura también el gobierno puso $2.000 millones adicionales a ese fondo. Hasta 2.000 millones, no sé si los puso. Hasta 2.000 millones. Los prometió. 21.227. Los prometió, claro. Sí, claro. Los prometió. Y es interesante el diseño del seguro de cesantía porque tiene un componente de cuentas individuales, pero tiene este fondo solidario, que es un fondo solidario que si tú vas a la ley, dice no es propiedad de nadie en específico, de ningún individuo, sino de todos los trabajadores. Y por lo tanto, eso es justamente un fondo solidario, un fondo que no es propiedad de un individuo, sino de todo el conjunto de las personas. No. Pero los empresarios dijeron que el Fondo Colectivo Solidario nos pone en el camino de la captura política de los fondos de pensiones que ya han seguido otros países con graves consecuencias. O sea, lo van a usar los políticos para sus cosas. Eso nos dice don Juan Sutil, el señor Aristía, el señor Hernández, el señor Gil, el señor Suet, el señor Cuncille, nos dicen eso, que este fondo lo que hace es que se lo capturan los políticos y se quedan con esa platita y la gastan en lo que ellos quieren, porque no entienden el concepto de solidaridad y de bien común. Eso es lo que pasa. Y es bueno el ejemplo que tú das, es bueno el ejemplo que tú das porque efectivamente tenemos ya un fondo solidario que ha funcionado desde el 2002 hasta la fecha y no creo que haya sido capturado por nadie, digamos. Nosotros en el proyecto de ley dice que es un fondo además autónomo, ¿cierto? Del Estado. Con fondos propios, que se ¿sí? Exacto, entonces igual que el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, por lo tanto por ahí no hay riesgo tampoco, ¿sí? A mí me parece que la captura política actual no es básicamente de los políticos, sino de quienes están administrando la AFP. La AFP y básicamente tienen un poder muy grande, cosa que además cuando fue la discusión, ustedes saben, cuando fue la discusión de este sistema en los años 80, en la comisión que se discutió, una de las razones por cual dejaron a las Fuerzas Armadas fuera del sistema de AFP fue porque tampoco querían, o sea, la evaluación era que las empresas que estuvieran administrando todos estos recursos iban a tener un poder político muy grande. Y ese es el poder que tienen básicamente la discusión actual, ¿no? Claro. Y esa era una de las razones por las cuales también dejaron fuera básicamente a las Fuerzas Armadas, aparte de todas las razones más específicas respecto a que iban a entregar posiblemente pensiones insuficientes completamente para el trabajo que hacen, ¿no? Se jubilan antes, por muchas razones que no tienen que ver con la naturaleza de sus trabajos y etcétera. Exacto. Eso. Ya, pues claro. Eso básicamente. Es que estamos. Sí. Te agradecemos entonces, a ver, Claudia. Gracias a ustedes por la oportunidad también de explicar un poco también el contexto de ese debate y profundizar también un poco en los temas. Muchas gracias, Claudia Sangüesa. Entonces,